Me enlazo ahora con Renato Sales Heredia. Usted sabe que el presidente de la República, el presidente le pidió que aceptara esta Coordinación Nacional Antisecuestro y me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a Enfoque. Leonardo, qué gusto saludarte. Me da muchísimo gusto saludar a Renato Sales Heredia. Vaya paquetito que le ha encomendado la República. ¿Prefiere que le llamen comisionado, coordinador o ya le pusimos el mote de SAR Antisecuestro, Renato? Es la Coordinación Nacional Antisecuestro, como bien comentas, Leonardo. Ya. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Qué va a hacer esta coordinación y de quién va a depender? Depende directamente del secretario de Gobernación. El día de hoy se publica el decreto que la conforma y tiene, entre otras funciones, la de articular los esfuerzos con las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal para dar seguimiento a un sistema único de información criminal en esta materia, supervisar específicamente las unidades especializadas contra el secuestro, vincularnos en capacitación integral para los temas, no solamente a agentes del Ministerio Público, a peritos, a policías, a psicólogos, y atender a la generación de un sistema real en materia de justicia en lo que hace al secuestro. Lo que tenemos ahora es un aparato. Hay componentes de la cadena que son absolutamente vulnerables, el sistema penitenciario, aspectos del Poder Judicial que hay que revisar, de la integración de las averiguaciones, de la conformación de las policías. Como bien sabemos, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Ya. Y cuando Eduardo Medina Mora era procurador y presidía en consecuencia la conferencia esta de procuradores, se anunció en 2008 que ya teníamos unidades antisecuestros funcionando en todos los estados. ¿De qué manera, qué incentivos, qué elementos tiene el coordinador nacional para recordarle a las entidades federativas que sin su concurso es imposible abatir este delito? Fuerza vinculante en el sentido de que las WEX están en buena manera integradas por recursos federales. Nosotros lo que vamos a hacer es atender prioritariamente a las 10 entidades federativas en las que se concentra el 74% de la incidencia en vinculación directa con los gobernadores de los estados para revisar la estructuración de sus unidades especializadas contra el secuestro e insisto, hacer una revisión no solo en lo que conforma, en lo que corresponde a las procuradurías, sino en lo que tiene que ver con el proceso penal y con la ejecución de la sanción, porque sabemos bien que en algunos penales del país pues las condiciones de seguridad son ínfimas y hay gente que está compurgando penas por secuestro que se dedican desde el interior del penal a seguir secuestrando. Claro. ¿Hay manera técnica o práctica de evitar que esas llamadas telefónicas estén saliendo o para coordinar secuestros o para extorsionar a la gente, coordinador? Por supuesto. El bloqueador de celulares funciona. Lo que sucede es que si lo manejan custodios, en muchas ocasiones lo que hace el custodio es apagarlo de 9 a 10, de 10 a 11, o apagar la señal de un tipo de aparato para dar cabida a otro. ¿Qué les dicen? Hora de trabajar, señores. Así es. Qué bárbaro. Entonces, va a haber control remoto, digamos, habrá una... Así es, exactamente. ¿Para penales federales y locales? Para penales federales y locales. Yo creo que ahí vamos a avanzar muchísimo. Y el banco de voces de custodios, reclusos e incluso policías, ¿en qué va, Renato? Eso está a nivel federal, ahorita con los centros federales de readaptación social. Tenemos que implementar, por supuesto, a nivel local, con los centros de readaptación social de las entidades federativas, registro foniátrico y registro biométrico. Tiene que formar parte del sistema de identificación. Es el cómo que en algunos penales del país todavía se identifique con fotografía Instamatic, que es absurdo. Menos mal que nos piden un retrato así. Y huellas digitales en el papel. Sí, ciertamente es como muy antiguo. O sea, usar la tecnología de vanguardia. Usar al máximo la tecnología de vanguardia, lo que nos puede permitir abatir, disminuir el índice en este delito es precisamente la vinculación de los sistemas técnicos modernos con un proceso penal también moderno. Esclarecer los hechos, lograr que el culpable no quede impune, pero también proteger al inocente. Esos son los objetivos de un proceso penal democrático. Ya. ¿Qué hemos aprendido institucionalmente en este país? ¿Qué es aprovechable para esta nueva etapa de la lucha contra el secuestro? Yo recordaba hace un ratito el grupo que salió del CISEN, de Genaro García Luna, de Facundo Rosas, en fin, todo este equipo que en su momento configuró la AFI, después la policía, y ahora anda cada quien por su lado. En fin, ¿qué hay de esas experiencias? ¿Hay algo rescatable?
Por supuesto que hay cuestiones rescatables y yo lo que creo es que hay que potenciar las cosas buenas que se han hecho y tratar de subrayar el tema de coordinación. El problema en nuestro país también tiene que ver con egos, con egolatrías, con esta es información mía, yo quiero la medalla, no te la voy a dar. Tenemos que estar más allá de eso para solucionar problemas. Precisamente esa es la idea de una coordinación. Se ha detectado con experiencias exitosas en nuestro país que cuando hay coordinación real, efectiva, los índices delictivos disminuyen. Cuando un gobernador se pone las pilas, vamos a decirlo así, y empieza a vincular a su procuraduría con la delegación de la PGR, a su Secretaría de Seguridad, impide que su Secretaría de Seguridad Pública se pelee con su procurador, logra una buena relación entre procurador, secretario, Tribunal Superior de Justicia, y los índices delictivos disminuyen. O sea, la coordinación efectivamente funcionará. ¿Qué otros elementos tendrá la coordinación a su cargo? Veo que lo acompañarán comisionados del peso moral de Martí, de Morera, de Isabel Miranda, Renato. Eso es fundamental, eso es básico. Las personas que acabas de mencionar, que son ejemplos de lucha, representan a muchísimos otros más. Para enfrentar este tipo de delitos es imprescindible vincularse con la sociedad civil, generar la confianza suficiente para que la gente pueda acudir a denunciar. No importa que las cifras de pronto suban si estamos operando y estamos deteniendo a secuestradores. Ya, hay por supuesto muchísimas tareas que hacer, digamos desde el punto de vista de lo que son los recursos materiales y humanos, ¿cómo van a dotar su oficina? Bueno, de inicio la Secretaría de Gobernación autorizó 70 plazas. Estamos buscando ya un edificio, ahorita tenemos ya oficinas, pero necesitamos un edificio aún más grande. Y existen todo el apoyo, todos los recursos, no solo del gobierno federal, yo estoy seguro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y estoy convencido de que la voluntad política de los gobernadores de nuestro país también está enlazada con el tema. Usted es un hombre, bueno, probadamente un servidor público muy probado, lo recordamos como su procurador aquí, además es ameno y culto, pero sí veo que tiene una tarea, Renato, terrible de estar convenciendo a los gobernadores de que vale la pena ponerse a trabajar en esto. Yo creo que es fundamental, que los gobernadores deben estar convencidos de que sin seguridad ciudadana no hay inversión, sin seguridad ciudadana no hay futuro, simple y sencillamente. Y que ellos son responsables de sus entidades también. Claro, somos corresponsables, pero ellos son responsables de su entidad federativa. Sí, porque ha sido cómoda esta idea de que, bueno, pues viene la federación y lo arreglan ellos, yo me dedico a otras cosas. Es un delito concurrente, no es un delito local o federal, es un delito que está contemplado en una ley general que deriva del artículo 73, fracción 21 de la Constitución. Ya. Una pregunta, el combate al delito va a estar claramente en la prioridad de su oficina, pero la atención a víctimas, que en algunos casos teníamos experiencias interesantes, todo lo que tiene que ver con apoyo psicológico, etcétera, ¿también va a estar en su oficina? También vamos a coordinar, es un componente esencial de la atención a este delito. No hay delito más lacerante para una víctima, para las víctimas indirectas, es decir, los familiares de la persona que está siendo secuestrada, que esto. Sí. Jurídicamente está perfectamente determinado el asunto. Hace algunas semanas, Renato, leía un artículo de Bailey, de John Bailey, diciendo, a ver, es esencial que para que la estrategia funcione se identifique muy bien la naturaleza del delito. Y pregunto, jurídicamente está perfectamente establecido si es lo mismo un secuestro esto de alto impacto, que esto se exprese, en fin, jurídicamente está bien dotado el Estado mexicano para enfrentar el problema. Está clarísimo en la ley general. Es una ley que se emite en 2011 y coincido con John Bailey, que por cierto tiene un gran libro que es Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que tipificar mejor eso. Está claro, está bien tipificado. Está perfectamente. Lo que hay que hacer es entender que son facultades concurrentes, que el delito debe consignarse en Zacatecas, igual que en Chihuahua, a través de la ley general. Ya, está perfectamente claro cómo van a trabajar con las cifras. Ayer mismo me decía Isabel Miranda de Wallace que había discrepancias por las cifras y además hay un número, ¿cómo le llaman? Cifra negra, ¿no? Entiendo que 1 de cada 11 secuestros se denuncian, Renato. 1 de cada 10, digamos que 1 de cada 10 promedio aproximado. Que tenemos la cifra negra lo es precisamente porque no sabemos su componente. Hay encuestas de victimización que nos permiten aproximarnos
Pero a eso me refiero cuando digo que no hay que tenerle temor a las cifras. Si pasamos de 1.407 en 2012 a 1.695, es decir, ha crecido 20% en lo que hace a lo denunciado, tenemos que saber que hay muchísimos otros que no han sido denunciados. Y que si las cifras de pronto suben, si simultáneamente se está deteniendo secuestradores, pues vamos a constatar que se está trabajando. Ya, pues tiene usted un compromiso enorme con la República, pero también con la reputación que le precede. Veo que ha sido recibido. Ayer platicaba con Isabel Miranda, platicábamos con María Elena Morera, veo hoy las crónicas periodísticas y mi opinión misma, si de algo vale, es que estamos ante un espléndido funcionario que se encarga de esto. Por tanto, pues te lo agradezco mucho, tiene usted el listón muy alto, Renato. No, muchísimas gracias. Yo creo que es responsabilidad de todos, incluso de los medios de comunicación. Te agradezco mucho tus palabras. Muy bien, pues seguiremos de cerca el asunto y muchísimo éxito en la gestión. Muchísimas gracias, Leonardo. Que tengas un muy buen día. Pues ahí tiene usted el Coordinador Nacional Antisecuestros.